Vamos a orar. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre. Rey del cielo y Rey de la tierra. Rey de reyes y señores, señores. Venimos delante de ti esta mañana con gratitud en nuestros corazones por un día más de vida. Una oportunidad más para buscar tu voluntad en nuestras vidas, para rendirnos a tu soberanía y tu reino justo, para pedir ayuda y socorro en nuestra necesidad, para que así podamos ganar victoria en la lucha, la buena lucha de la fe. Oh Padre, ten piedad de nosotros esta mañana. Tenemos este momento, hemos apartado este momento como grupo, como pueblo, para estudiar tu palabra, porque queremos saber tu voluntad. Queremos conocer los tiempos y lo que debemos hacer. Oh Señor, danos tu Espíritu Santo. Perdónanos nuestros errores, nuestros pecados. Límpianos de nuevo en la sangre de Cristo Jesús. Y ponga en nosotros tu Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Oh Señor, yo pido en forma especial que tu Espíritu puede poner en mi mente pensamientos, tus pensamientos. Puede conmover mi corazón con tus sentimientos y puede utilizar mi boca para confesar lo que hay en tu mente, en tu corazón para tu pueblo aquí hoy. Y que todo sea para tu gloria, tu honra, la alabanza de tu reino y nuestra sumisión a tu santa voluntad. Yo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Elías, el último Elías, su llamado y su misión. ¿Qué es la misión del último Elías? Bueno, tenemos esa profecía en Malaquías capítulo 4, que habla sobre él, sobre la venida de Elías. Y dice, he aquí yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sabemos que Elías, el Tishbite, era un gran profeta de Dios, que Dios llamó a él para este ministerio, por un ministerio, a declarar la verdad al pueblo de Dios, pueblo de Israel, durante un periodo de gran apostasía. Era un tiempo cuando el pueblo estaba apartado de la adoración de Dios, la adoración de Jehová. Ellos estaban bien metidos, inmersados en la adoración de Baal. Había tanto confusión en Israel en ese tiempo, un gran tiempo de apostasía, bajo la influencia especialmente de la reina Betsabel. En ese tiempo Dios levantó un siervo para llamar al pueblo a arrepentimiento y para volver a las sendas antiguas de Jehová. Era ese tiempo
Ese era el contexto del llamado de Elías, el Tishbite. Jezabel había ejercitado una influencia seductiva sobre el pueblo, utilizando un método de engaño que podemos llamar sincretismo, porque ella venía de una cultura de idolatría, que ella misma no era israelita, no era parte del pueblo de Dios, pero Acab, el rey de Israel, había escogido a ella para ser su esposa y su reina. Entonces ella venía no con una conformidad a los caminos del Dios de Israel, pero ella vino con una determinación para llevar a todo Israel a una submisión a sus dioses, y en particular el dios de Baal. Y ella comenzó a estudiar cómo podía llevar a todo Israel en eso. Comenzó a mirar lo que era común, lo que era similar entre el culto de Jehová y el culto de Baal. Comenzó a utilizar sincretismo para engañar al pueblo, para seducir al pueblo en esa idolatría. Y no solo utilizó seducción, ella no solo utilizaba seducción, también utilizaba coerción, amenazas, sí, fuerza, porque mataba a muchos de los profetas de Dios y tenía al pueblo que no quería someter a idolatría, en gran terror, tanto que muchos en ese tiempo estaban escondiendo. Muchos de los fieles de Dios estaban escondiendo por el terror de Jezabel. Ahí, en ese tiempo, vino el profeta Elías. Y usted puede leer sobre el gran encuentro de Elías. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Ahí puede encontrar esa historia. Pero hoy quiero mirar esa profecía porque dice que Dios va a enviar Elías de nuevo. Entonces, ¿quién es ese Elías? ¿Y por qué? ¿Y cuál es su misión? Si miramos en el libro de Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, vemos una profecía importante. Que Dios envió al sacerdote Zacarías, mientras que él estaba ministrando en el templo, en su curso. Así la Biblia dice, en versículo 8 de Lucas capítulo 1, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa fue la promesa del ángel Gabriel a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo, Juan. Y aquí podemos ver claramente sobre la misión que Dios da a Juan. Y en otro lugar Jesús dijo que Juan era ese Elías que el pueblo estaba esperando. Pero aquí el ángel dice que él va a tener una misión, un llamado, una misión especial. Que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese era el objetivo principal de la misión de Juan, que Jesús llamó Elías. El objetivo principal o la misión principal de Juan era para convertir al Señor el pueblo, convertir el pueblo al Señor Dios. ¿Y cómo, en qué forma él tenía que llevar esa misión para llevar el pueblo de nuevo a piedad verdadera, a una restauración del verdadero piedad? El ángel dijo que iré delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Él necesitaba el apoyo divino, el apoyo del Espíritu Santo, en una medida similar y grande como la medida grande del Espíritu que Dios había dado a Elías. Así también Juan el Bautista tenía que actuar apoyado con una gran medida del Espíritu Santo. E iré delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y así preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión de Juan. Tanto para Juan y para Elías había una misión
hará volver los corazones de los padres de Israel a sus hijos. Como en los días de Elías, el pueblo estaba en gran apostasía, y esa apostasía causaba que el corazón del pueblo llega a ser duro, tanto que ellos habían perdido el efecto natural. Muchos de los padres en Israel habían perdido el afecto natural por sus hijos. Bajo la influencia de Acab y Jezabel, ellos estaban dando sus hijos en sacrificio, ofreciendo ellos a Moloch, ofreciéndolos a Baal en sacrificios, en holocaustos, a un Dios falso. Su corazón había volvido muy duro. El pueblo había dado su vida a inmoralidad y no valoraban el fruto de su sexualidad. Eso era la condición del pueblo en los días de Elías, en los días de Jezabel. Y era el deseo de Dios para hará volver el pueblo a un verdadero piedad. Pero mientras que el pueblo tenía sus corazones duros hacia sus hijos, no había forma que esa piedad podía ser restaurado. Por eso, tanto Elías y Juan el Bautista tenían una misión para restaurar los corazones a los padres hacia sus hijos. Y esa situación que vemos en los días de la apostasía de Israel, en los días de Jezabel, en los días de Elías, no es muy diferente de la situación que vivimos, en que estamos viviendo en el mundo hoy. Estamos viviendo en un tiempo de grande apostasía. El mundo había abandonado el camino de rectitud. El mundo había abandonado el camino de amor y afecto natural. Como el apóstol Pablo nos dijo que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Cuando cuando muchos están perdiendo el afecto natural. Pocas semanas atrás yo estaba mirando una noticia en Estados Unidos de una mujer que dejaba a su bebé en su casa para ir a una vacación de 10 días. Un bebé. Y ir a vacación con hombres en playas y luego que ir a Puerto Rico y luego que ir a otro lado de Estados Unidos antes que volver a su casa. Y cuando llega a su casa, por supuesto, encuentro que su bebé estaba muerto. Morí por hambre, criatura. Encuentro su bebé muerto. Había comido su propio desechos. Murió. Y la mujer llamó llorando la policía, ¿no? 911.
Y yo veo esa noticia cuando ellos estaban sentenciando a esa madre. Vivimos en tiempos peligrosos. Los padres habían perdido el afecto. Muchos padres están perdiendo el afecto natural. Y no es una sorpresa que Dios dijo que para este tiempo, estos mismos tiempos peligrosos que el apóstol Pablo mencionó, en los días en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, dijo el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. También en capítulo 4 de primera de Timoteo, el mismo apóstol dijo en versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viviendo en un tiempo grave. En un tiempo grave. Y es en el contexto de este tiempo, en los postreros días, que Dios envió o Dios dejó este mensaje que encontramos en Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí Dios envió el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa profecía es una profecía que tiene su cumplimiento en la experiencia de Juan el Bautista. En un sentido, sí, pero su cumplimiento principal no tiene su cumplimiento principal en la experiencia y la vida de Juan el Bautista. No, porque la profecía dice, yo envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, ¿será que Elías va a descender del cielo? Well, de la experiencia de Juan el Bautista, viendo como Jesús mismo decir que Juan era Elías, ahí entendemos que no, para el cumplimiento de esa profecía no hay necesidad del descenso de Elías, pero está hablando sobre un movimiento de parte de Dios, un movimiento que es hecho por el Espíritu que estaba sobre Elías y sobre Juan el Bautista. Va a haber una manifestación de ese mismo Espíritu entre el pueblo de Dios, llamándolos a despertamiento, llamándolos
arrepentimiento, llamándolos a buscar un buscamiento de la restauración de las sendas antiguas. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo estamos seguros? ¿Cómo estamos seguros sobre el contexto de esta profecía? Dice que Dios va a enviar el profeta Elías, ¿cuándo? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible es la primera venida del Señor o es la segunda venida del Señor. Es la segunda venida del Señor. Está hablando sobre los postreros días. Lo mismo que Pablo, el apóstol Pablo estaba diciendo, que vendrá en los postreros días tiempos peligrosos, porque la gente va a estar sin afecto natural. Como en los días de Jezabel, que la gente estaba dando sus bebés al fuego, así va a ser en los últimos días. Muchos van a buscar, van por el amor de placer, más que el amor de Dios. Van a tener hijos que no importa, que no quieren. Y van a entregar en sacrificio a sus hijos. Que ahora estamos viendo que la más grande causa de muerte en el mundo hoy en día es el aborto. Hay más seres humanos muriendo por aborto que por cualquier otra razón, que por accidentes, que por enfermedad o por hambre. Hay más niños entregados a Baal en el nombre de complacencia sexual que cualquier otra razón. Hay más seres humanos muriendo por el aborto por cualquier otra razón. Los corazones de los padres había volvido. Los corazones de los padres hoy en día son duros hacia sus hijos. Por eso Dios va a enviar a Elías. Por eso tenemos esa promesa. Él dice que va a enviar a Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, en el contexto de los últimos días. Y dice, él hará volver. ¿Cuál es la misión de Elías? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué es importante? ¿Por qué eso es importante? Porque eso es el enfoque de la misión de Elías. Hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y cuál importante es esa misión de Elías? Muy importante porque Dios dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, cuando Dios envió a Elías, los que rechazan el mensaje y la misión de Elías van a quedar bajo maldición. No importa quién son. No importa dónde están. Si están en el mundo o si están en la iglesia. No importa en qué grupo encontrar esa gente que menosprecia la misión de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los corazones de los hijos hacia los padres. Cualquier persona que menospreciar esta misión va a estar bajo la maldición.
de Dios. Mira que Dios no dice que Él va a permitir que Satanás maldecirlos. No. Él mismo dice que Él va a maldecir. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es algo muy importante para Dios. La misión de Elías. ¿Y cuál es la misión? Perdón. ¿Y cuál es esa consecuencia si hay rechazo de esa misión? Maldición. ¿Y cuál es la maldición que va a aparecer justo que la Biblia nos dice que va a aparecer justo antes que la venida del Señor Jesucristo? Well, el libro de Apocalipsis nos mostró. Apocalipsis 15. Podemos ver sí. Apocalipsis 16. Vamos a mirar aquí en versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id a derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligno y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ahí vemos. Sobre quién esos ángeles van a derramar la copa de la ira de Dios en los últimos días. Sobre los que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoran la imagen de la bestia y su imagen. 7 copas de ira. Con 7 copas de ira, Dios va a maldecir la tierra. Pero ¿sobre quién Dios va a derramar esos 7 copas de ira? Sobre los que adoran la bestia y su imagen y tienen la marca de la bestia. Entonces, usted dijo, pero pastor, usted dijo aquí que esta maldición en Malaquías 4, versículo 6, es lo mismo de Apocalipsis 16. Sí, es lo mismo. Pero en Apocalipsis 16 dice que esas copas de ira van a ser derramados sobre los que adoran la bestia y tienen la marca de la bestia. Y aquí usted está diciendo que esa maldición va a caer sobre los que rechazan el mensaje de Elías y la misión de Elías. Sí, exactamente. Es la misma maldición. Los que rechazan, los que menospreciaron el mensaje de Elías van a estar con los que reciben la marca de la bestia. No hay cuestión, no hay duda sobre eso. Es tan importante para Dios esta misión de restauración de las cosas antiguas, de las cosas que Él había establecido para comunicar su reino aquí en la tierra, que cualquier persona que rechaza esa misión de restauración va a estar contado bajo la misma maldición de los que reciben la marca de la bestia. En otras palabras, van a recibir la marca de la bestia también. Cualquier persona que rechace la misión, y el mensaje de Elías va a recibir la marca de la bestia y va a terminar adorando la bestia y su imagen. Va a abandonar el culto de Jehová. Es algo serio y solemne. Este mensaje de la restauración de las cosas antiguas, de las sendas antiguas, de los fundamentos antiguos,
no es ninguna cosa liviana. Es nuestra responsabilidad primordial. Si realmente estamos serios, si realmente tomamos en serio nuestra preparación por el gran día de Jehová, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, porque Jesucristo viene en la gloria de sus ángeles, en su propia gloria y en la gloria de su Padre para restaurar su reino, para establecer su reino aquí en la tierra. Y él había establecido su reino antes, aquí en la tierra. Por eso él creó a Adán. Por eso él creó a Eva. Y leímos en Génesis capítulo 1 sobre este verdad. Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Había señoría. Había un reino ahí. Y ese gobierno, había un gobierno divino aquí en la tierra, que Dios entregó en la mano de Adán con Eva, y ellos estaban representando a Dios en su gobierno aquí. Dios tiene gobierno aquí en la tierra. Y él estableció ese gobierno desde Edén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Así Dios estableció su reino aquí en la tierra, bajo un gobierno representativa. El rey bajo Dios era Adán y su reina era Eva. Y el gobierno fue establecido en una forma, bajo cierto orden. Fue comunicado aquí en la tierra bajo el orden familiar. En la familia, Dios estableció su gobierno aquí en la tierra. Había un marido, Adán, que representaba el padre en la familia divina. Había una esposa, una ayuda idónea, que representaba el hijo, el gran ayuda idónea del padre. Y ellos también deben tener hijos para ayudarlos en esa comisión de llenar la tierra y sojuzgar la tierra como el Espíritu Santo, bajo la autoridad del Padre y del Hijo, estaba moviendo desde el inicio sobre la faz de las aguas en la creación. Así también Dios ordenó un gobierno representativo aquí en la tierra. Y ese gobierno fue establecido en la familia humana. Y la familia humana debe tener autoridad para señorear sobre todas las otras criaturas aquí en la tierra. Pero su gobierno comenzaba en su propia familia, en su propio hogar. Entonces, ahí, cuando Dios está interesado en la restauración de las cosas antiguas,
Él está interesado en la restauración de su reino aquí en la tierra, que es manifestado en primer lugar en el hogar, en la familia. Por eso, en todo el gobierno de Dios que vemos en el Antiguo Testamento desde Éxodo, podemos ver que estaba organizado por familias. 12 tribus. En la familia de Jacob había 12 hijos. Y cada hijo llegó a tener su familia, que llegó a ser formado, llegó a ser contado como un tribu, cada hijo. Porque cada hijo llegó a tener su familia. Y esa familia creció para llegar a ser un tribu. Y el gobierno de Dios estaba dividido en 12 tribus. Por eso el Jerusalén tiene 12 fundamentos, 12 simientes. Nuevo Jerusalén tiene 12 cimientos y 12 puertas. Por eso la mujer de Apocalipsis 12 tiene una corona de 12 estrellas que representa el gobierno, la autoridad de Dios, que está dividido en 12. 12 tribus del Antiguo Testamento o 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Es lo mismo en el santuario, al norte del santuario, en el lugar santo, encuentro la mesa de pan propiciatorio, pan propiciatorio. 12 panes representando ese gobierno de Dios manifestado entre sus criaturas, que fue manifestado aquí en la tierra también. Pues hay una corona alrededor de esta mesa de panes, que esa corona representa el corona de gobierno. 12 es un número de perfección, tanto como el 7 es un número de perfección, pero 7 es un número de perfección espiritual, porque 7 representa la obra, la actividad del Espíritu Santo. 7 es el número de perfección espiritual, mientras que 12 es el número de perfección gubernamental. 10, número de perfección ordenal, o orden, perfección. Y 3, otro número de perfección, número de perfección divino. 3. Pues el número 12 está apuntando al gobierno de Dios. Entonces el gobierno de Dios está manifestado aquí en la tierra, principalmente en la familia, en el hogar. El primer rey bajo Dios aquí en la tierra fue Adán. Fue Adán. Tenía un llamado de ser el profeta, un llamado de ser el sumo sacerdote. ¿Cómo usted dice? ¿Adán era sumo sacerdote? Sí. Adán era el primer sumo sacerdote. Adán era el primer profeta aquí en la tierra. Porque él es el Adán, por eso, él es el Adán. La cabeza de la familia. Él es el profeta, el que Dios llamó para estar en relación primero con él y luego para que él comunicó lo que él aprende de Dios, como leemos en Génesis capítulo 2, que Dios primero enseñó a Adán sobre qué debe hablar, qué debe hacer, qué debe trabajar y qué no debe hacer. Como leemos en Génesis 2, versículo 15, toma pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para lograrse y lo guardase. Adán era protector de Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Con quién Dios estaba hablando? ¿A quién Dios habló? Y da ese mandato a Adán. Algunos dicen Adán y Eva, no, a Adán. No había Eva. Eva no fue creado. Dios habló a Adán. Adán fue el profeta, el que tenía el llamado para vivir cerca de Dios y para compartir la mente y el corazón de Dios al pueblo, para comunicar eso al pueblo. Era Adán. Adán era el profeta, Adán era el sumo sacerdote, porque todos los hijos de Adán van a llegar a ser profetas en sus propios hogares. Y van a llegar a ser sacerdotes en sus propios hogares. Por eso Adán es el profeta. Ellos son profetas. Adán es el sumo sacerdote. Ellos tenían llamado para ser sacerdotes. Adán era el rey de reyes, porque todos sus hijos van a llegar a ser reyes en sus propios hogares. Ese es el orden del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y Dios, antes que la venida del Señor, va a restaurar ese gobierno. Es necesario que haya una restauración de todas las cosas antes que venga el día grande de Jehová. Y esta restauración es una restauración principalmente de la familia, del hogar. Mis hermanos, no seamos engañados. Queremos ver lluvia tardía. Queremos ver la iglesia triunfante dando el fuerte pregón. Todo eso, para ese llegar a realidad, la iglesia debe ser, las familias de la iglesia deben ser restauradas. Elías tiene que venir y restaurar primero todas las cosas, como dice los apóstoles a Jesús. Elías tiene que venir para restaurar las cosas, para restaurar el reino, para restaurar la familia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque si no, Dios va a venir para traer maldición sobre la tierra. Ahora, mis hermanos, ¿cómo está esta misión para restaurar el corazón de los hijos hacia los padres? ¿Qué es eso? ¿Y por qué hay ese énfasis en los padres? Aquí no habla sobre madres. ¿Por qué hay una énfasis hacia los padres, a la relación entre los padres y los hijos? Porque ahí comienza todo. El primer humano que Dios formó es el padre de toda la familia humana. Las cosas comienzan con los padres. Comienza con los maridos. Comienza con la cabeza de las familias, las cabezas de la familia. Entonces, cuando Dios quiere restaurar las cosas, Él pone sus ojos en la familia. ¿Cómo sabemos? Cuando Dios está buscando líderes para la iglesia, ¿dónde Dios va a ir? El apóstol Pablo nos dijo claramente en su epístola a Timoteo que él que quiere el oficio de un obispo, desea cosa buena. Vamos a leerlo aquí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado no es nada malo.
es una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido, ¿cómo vamos a probar a él? El obispo primero debe tener un examen antes que sea admitido a ese oficio. ¿Y cómo vamos a examinar un obispo? Debemos examinar él como padre. Debemos examinar el obispo primero como marido. Ahí vamos a ver quién puede ser líder en la iglesia de Dios. Ahí vamos a ver quién es calificado. El examen para pasar a ser promovido, a participar en el gobierno de Dios afuera del hogar. El examen es cómo manejó el gobierno en su hogar. Cómo usted representa a Dios, cómo representa a Cristo hacia tu esposa, cómo representa a Dios el Padre hacia a tus hijos. Eso es el examen. Y si estamos fracasando en el hogar, y si ponemos hombres en el obispado que están fracasando en su hogar, la iglesia no va a triunfar. Y si esos hombres que están fracasando no llegó a restaurar las cosas antiguas en su hogar, tampoco la iglesia va a experimentar una restauración. La iglesia no puede ser más fuerte que las familias que constituyen sus partes. No. Si queremos ver una iglesia triunfante, debemos fortalecer las familias. Debemos ver familias triunfantes primero, antes que podemos ver una iglesia triunfante. Hermanos, quiero enfatizar eso, porque estoy mirando delante de mí un gran engaño entre nosotros, especialmente entre nosotros, el pueblo que ama la verdad presente. Pero hay una falta de entendimiento de esa verdad, una falta de entendimiento de la misión de Elías. Hablamos mucho sobre la venida de Elías, pero no entendemos que Elías viene principalmente para restaurar las familias. Porque si no hay restauración de familias, no va a caer la lluvia tardía. Hay una gran ignorancia entre nosotros. Muchos no saben que la lluvia tardía va a descender sobre familias, no va a descender sobre congregaciones, como vemos en el libro de Hechos. La lluvia tardía, según la profecía que encontramos en Zacarías capítulo 12, versículo 10 y adelante, hasta versículo 13, versículo 1. La lluvia tardía va a caer sobre las familias, diferentes familias con sus mujeres. Así, ustedes pueden ir a leerlo eso. Otro día yo voy a hablar más sobre esto. Pero hay una necesidad de la restauración de las cosas antiguas, de las sendas antiguas. Y esa es nuestra introducción a este tema. Quiere que tomamos en serio. Todo lo que vamos a hablar esta semana es sumamente profético, pero sumamente íntima. Ahí vamos a estar examinando nosotros, no cómo comportamos como gente religiosa. Ahí vamos a estar examinándonos cómo somos en nuestros hogares. Porque ahí vamos a ver los más grandes pruebas de nuestra cristianidad. Las más grandes pruebas de nuestra cristianidad no es en nuestro comportamiento afuera de nuestros hogares. Está en nuestro comportamiento así en nuestros hogares. ¿Cómo estamos representando a Cristo como maridos?
delante de nuestras esposas. ¿Qué testimonio tu esposa puede decir? ¿Qué testimonio nuestras esposas pueden decir sobre nosotros? Como hombres, ¿somos hombres de Dios? Pregunta a las esposas. Eso es. Somos representantes del reino de Dios. Estamos representando el rey que está ahí sentado en el trono. ¿Qué dicen nuestros hijos? Eso es. Eso es, porque cuando Dios viene para examinarnos, no va a examinarnos basado en nuestra profesión y cómo estamos trabajando ahí afuera. No va a comenzar su examinación en la casa, en el hogar. Ahí, mis hermanos. Nuestro tiempo, hemos pasado el tiempo, pero no preocupé. Mañana voy a continuar y mañana vamos a hablar sobre por qué Dios dice que Elías debe hará volver a los corazones a los padres. Corazones de los padres hacia sus hijos. Y porque debe restaurar los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque eso es tan importante en nuestra preparación. Por el día terrible del Señor. Por la segunda venida del Señor. Porque ese es primordial en toda nuestra preparación. Porque hay muchos que piensan que la cosa primordial en nuestra preparación por la crisis venidera es ir al campo. Y otras cosas externas que no garantizar que vamos a experimentar una restauración en nuestra relación con nuestro Dios. Que Dios nos ayuda durante esta semana de salir todos los engaños. Todos los engaños que Satanás está utilizando para mantenernos en un estado de seguridad, mientras que estamos expuestos al gran peligro mismo. Que Dios nos ayude. Queremos llegar al fondo, al base, al raíz de una verdadera preparación. Para que cuando el raíz está bien cimentado, con profundidad, llegando a los nutrientes, llegando a las aguas de vida, allí podemos brotar los verdaderos frutos. Porque Dios no quiere frutos artificiales. Dios no va a mirar ningún fruto de un árbol que no tiene raíz. Él no va a mirar. Él no va a respetar ningún fruto bonito de cualquier árbol que no tiene raíces. Porque Él sabe que esos frutos son frutos artificiales nomás. Son hechos por el hombre. No son de una manifestación de su propia obra en el corazón. Por eso Dios no importa árboles de Navidad. Y hoy en día, entre nosotros, hay muchos árboles de Navidad. Muchos preocupados para tener bonitos frutos, pero no está preocupándose para establecer buenas raíces en Cristo Jesús. Esa va a ser nuestra concentración esta semana. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos abra nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras almas a la solemnidad de este momento oportuno y que tomamos con humildad lo que Dios había preparado para ayudarnos a estar listo para recibir la bendición y para escapar la maldición en estos días peligrosos.
Dios les bendiga.